Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Creed en sus profetas. Estamos iniciando el programa de hoy con el libro de Zacarías capítulo 5. Este es un programa que tiene un complemento con el espíritu de profecía, por eso que cada versículo que leemos tiene un complemento, una lectura, una respuesta que está en los escritos de Elena de White. Nosotros creemos que Elena de White es una profetisa que el Señor llamó para este último tiempo, para apoyar la predicación del Evangelio, no para reemplazar la Biblia, pero sí para ampliarlas como un telescopio amplía las estrellas. Fácil de entender, no es estrellas nuevas, son estrellas más grandes nada más. Pastor, ¿cómo está? Muy bien Patricio, gracias, me alegra. Estaba atentamente siguiendo tu introducción que me pareció muy buena y nuestro interés es ese, el que has planteado, y ojalá pueda concretarse y verse realizado en la vida de tantos amigos que nos acompañan día a día, para los que les enviamos un abrazo de cariño, de respeto, con el deseo de muchas bendiciones, y entonces sí nos concentramos en este capítulo de Zacarías. Claro, y yo, ¿sabe por qué lo digo, pastor? Porque hay personas que se han acercado y han dicho, uy, ustedes hacen este programa y lo único que hacen es hablar de Elena de White. Pero en realidad no es que estamos hablando de Elena de White, estamos simplemente mencionando de que ella hizo un aporte muy importante al estudio de la Biblia, que dicho sea de paso, no solo los adventistas la escuchan, la siguen, sino también la cantidad de movimientos religiosos que usan estos libros y los consideran que realmente son muy inspirados. No, y usamos Elena de White hablando de la Biblia, o sea que estamos hablando de la Biblia. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a Zacarías capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Evidentemente, cuando habla de este rollo, imagino está hablando de los mandamientos, ¿no es cierto? Sí, y vamos a leer y vamos a tener más clara esa respuesta, como ella misma lo dice en el libro La Educación, página 144. La ley de Dios condena a todo aquel que obra maldad. Esta puede desatender su voz, tratar de acallar su advertencia, pero es en vano. A todas partes lo sigue. Si hace oír, perturba su paz. Si no le presta atención, lo persigue hasta el sepulcro. Da testimonio contra él en el juicio. Como fuego inextinguible consume al fin el alma y el cuerpo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, está hablando de esa ley y está hablando de qué ocurre con la conciencia, qué ocurre con la vida de aquella persona que quebranta la ley de Dios. O sea, el pecado nunca lo va a abandonar a nadie. No, pero acá hay un punto central que a mí me gustaría aclarar y quiero volver a insistir en esto. Porque algunas personas piensan así, miran la ley y entonces dice, la ley no me salva. Y es verdad, la ley no me salva. Entonces, como la ley no me salva, quebrantan la ley. Yo siempre me gusta ilustrarlo así. Yo estoy sucio por el pecado. ¿Dónde me doy cuenta que estoy sucio? Mirando la ley, el espejo. Mirando el espejo. Mirando la ley, porque la transgresión de la ley es pecado. Entonces, mirando la ley me doy cuenta que estoy en pecado. Ahora, si yo pretendo limpiarme con la ley, ese es el problema. El espejo no es para limpiar, el espejo es para mostrar. Claro. Ahora, para limpiar necesito el agua, la gracia de Cristo. La gracia de Cristo me limpia. La ley me muestra cómo estoy, me muestra cómo tengo que vivir y me conduce a Cristo. Entonces, nosotros no podemos quebrantarla, no podemos tomar liviano la ley de Dios. Paso, si yo tiro la ley, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? La Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. O sea que si yo tiro la ley, no hay pecado, ¿no? Claro. Porque pecado es transgresión de la ley. Si no hay ley, no hay pecado.
Y si no hay pecado, entonces no necesito la gracia, porque no hay pecado. ¿Para qué Cristo? Y entonces, ¿para qué Cristo? ¿Para qué el sacrificio? ¿Para qué el predicador? ¿Qué va a predicar el predicador? ¿Y para qué la iglesia? O sea que si yo tiro la ley me quedo sin nada. Por eso es que yo creo que es importante que los predicadores levanten el estandarte de la verdad, ¿no? Siempre poniendo por delante, aunque suena a veces medio exagerado, medio puede ser un poco, diría yo la palabra, fanática, hablar de los mandamientos, pero finalmente de eso se trata, porque estamos siguiendo lo que es la voluntad de Dios. Vamos avanzando, pastor. Zacarías capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Aquí el tema está en relación con la iniquidad de los impíos, de los injustos, ¿cierto? Tal vez la pregunta podría ser que a pesar de que hay una pecaminosidad reinante, el pecado existe, ¿hay personas que siempre glorifican el nombre de Dios? ¿Habrá siempre un pueblo, un grupo que va a exaltar Es buena pregunta. la verdad, la obediencia a Dios? Excelente. En el libro A fin de conocerle, página 185, Elena de White escribió: en estos últimos días, cuando abundará la iniquidad y el amor de muchos se enfriará, Dios tendrá un pueblo que glorifique su nombre y esté para condenar la injusticia. Ha de ser un pueblo peculiar, que será leal a la ley de Dios cuando el mundo procure anular sus preceptos y cuando el poder de Dios que convierte obre por medio de sus siervos, las huestes de las tinieblas se aprestarán en amarga y determinada oposición. Así que hay un pueblo, siempre Dios tuvo un pueblo, siempre hubo un remanente fiel, siempre. En la época del diluvio eran 8, ¿no? Siempre hubo los que no habían doblado sus rodillas delante de Baal, los 7.000 fieles. Siempre Dios tuvo un pueblo. Siempre hubo 3 jóvenes hebreos que se quedaron en pie cuando los demás cuando todos ellos también fueron obligados a adorar la estatua. Dios siempre tuvo hombres y mujeres listos a permanecer de pie frente a un mundo que doblega sus rodillas delante del enemigo. Dios siempre tuvo y Dios siempre tendrá. Ahora, es cierto, nosotros vivimos un mundo de pecado y a veces parece que los que glorifican a Dios son los menos, ¿no? Y de hecho son la menor cantidad. El tema pasa más bien porque ¿cómo nosotros hacemos cuando estamos en un ambiente familiar, por ejemplo, donde el 90% de nuestra familia no tiene ningún temor de Dios y yo soy el único que se mantiene fiel a la palabra de Dios? ¿Cómo me relaciono en ese ambiente, entre comillas, de injusticia o de impiedad? Yo quiero ser fiel por una parte, por otro lado la mayor parte de mi familia no lo es. O se burlan. O se burlan, claro. O no me apoyan. O, en el mejor de los casos, son indiferentes y no comparten tu alegría, tu felicidad, tu intimidad, tu fidelidad para con Dios. Y yo creo que ese es el mejor de los casos y la mayor de las ocasiones, la indiferencia de la familia. Que a veces lastima mucho más que una persecución. ¿Cómo hace ahí la persona? Hay que refugiarse más en Jesús. Hay que refugiarse más en Jesús. Hay que amar a la familia, porque uno no puede pensar que desentenderse de la familia. Y si el amor de Cristo llena tu corazón, tienes que amar aún a aquellos que no comparten ese amor. Tienes que amar, no tienes que considerarte absoluto, no tienes que considerar que tú eres el dueño de la verdad y de la situación. Tienes que cumplir con tus deberes fielmente, porque si no dice, el religioso es el que menos se ocupa de la familia, ¿no? Entonces, cuando el religioso debiera ser el que más se ocupa de la familia. Si tenemos que vivir una vida cristiana práctica. Queridos amigos, que el Señor nos ayude a ser fieles, que el Señor nos ayude a mantener ese celo cristiano por el Señor, siempre siendo un testimonio viviente de lo que Dios ya
hizo en nuestra vida y no mezclarnos con estas cosas vagas, ¿no es cierto?, de un mundo de iniquidad. Vamos a hacer un pequeño corte, una pausa corta, un consejo que vamos a entregarle y pronto estaremos de vuelta para concluir. Cree en su profeta. No se vaya, por favor. Hola amigo, ¿estás listo para acompañarme en otra lectura? Escucha con atención esta cita. Dios ha señalado el camino con los indicadores proféticos. No se nos ha librado a depender de la sabiduría humana. Los grandes carteles indicadores que el propio Dios ha levantado nos muestran que la senda de la obediencia es el único camino que podemos seguir con certidumbre. Esta cita la encuentras en el libro Cristo Triunfante y puedes adquirirlo descargando la aplicación del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Muchas gracias por esperarnos. Queremos traerle este programa para animarlo, para ayudarle a motivarlo también para estudiar la Biblia. Vamos a las conclusiones finales con el pastor Bruno. Pastor, por favor. Gracias, Patricio. Solo recordar la declaración de Juan en el Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No importa las circunstancias, sé fiel al Señor. Y trabaja si tienes una familia que no comparte la fe. Si no eres tú, ¿quién? Ora, cuida, ama y trabaja en primer lugar por los tuyos. Ahora vamos a orar. Señor, danos ese espíritu de fidelidad, de compromiso, de lealtad. Danos amor por aquellos seres queridos que amamos y que tal vez no comparten nuestra fe o no la viven en plenitud. Danos más espíritu de oración, más paciencia y danos un mayor espíritu de servicio. Amén. Bendícenos a todos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros. Será hasta un próximo programa. Todos los días, Cree en su profeta, está en su pantalla.